Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell y Dave Smith. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Vamos a empezar a leer otra vez el versículo 16 y 17. Vamos a detenernos. Bueno, empieza a leer y yo te digo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, Paracletos, que quiere decir uno llamado al lado del otro a ayudar. para que esté con vosotros para siempre. Antes de la cruz, el Espíritu Santo solo podía ayudar a algunos individuos y solamente por un periodo de tiempo. Desde la cruz, Él vive en el corazón y la vida de los creyentes y lo hace para siempre. El Espíritu de verdad El griego dice el Espíritu de la verdad, es decir, tiene el artículo definitivo enfrente de la verdad, lo que significa a la palabra de Dios. Y Él hace mucho más que simplemente supervisar los atributos de la verdad, porque Cristo es la al cual verdad. el mundo no puede recibir, El Espíritu Santo no puede entrar en el corazón del incrédulo hasta que aquella persona hace a Cristo su Salvador, entonces Él entra. Quiero tratar con esta frase cuando dice, al cual el mundo no puede recibir. Cornelio había nacido de nuevo momentos antes de ser bautizado con el Espíritu Santo, pero definitivamente había nacido de nuevo antes de ser bautizado con el Espíritu Santo. ciertamente sí. Porque el mundo no puede recibir esto. Ese es uno de los problemas que tengo con la doctrina de la unicidad, que tratan de llenar a la gente con el Espíritu Santo que ni siquiera han nacido de nuevo. Y sé que hablé con un joven hace un tiempo atrás que estaba en esa doctrina y él dijo, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, y se notaba que no era salvo, era obvio que no lo era. Correcto. Y creo que el tratar de buscar al Espíritu Santo sin haber nacido de nuevo abre a la persona a espíritus de maldad. Creo que puede suceder. Correcto. No necesariamente, Esto es pero importante puede. entender, y solo para aclarar las cosas, al cual el mundo no puede recibir. El mundo recibe a Cristo como Salvador e inmediatamente recibe al Espíritu Santo. Yo dejo de ser una persona del mundo y en un instante después soy creyente. Así es como usted lo ve también, ¿verdad? Sí, repite eso otra vez. Cornelio era del mundo, pero cuando aceptó a Cristo, a él se le dio la capacidad de recibir al Espíritu Santo para Exacto, salvación. sí, lo cual él lo hizo, él hizo Sí, eso. lo cual él hizo, y creo que es muy importante decirlo porque hay un recibimiento del Espíritu Santo en la redención, en la justificación, en la salvación. Así es, eso es una verdad. cosa. Y después hay un segundo recibimiento del Disculpa un Espíritu momento, Santo. Lauren, pero realmente lo que acabas de decir, a toda persona nacida de nuevo, esa persona recibe el Espíritu Santo Sí, en el momento de haber correcto. nacido de nuevo. Y esto es de lo que está hablando Jesús. Así es, y yo simplemente no quería confundirlo con el bautismo con el Espíritu Eso es Santo. distinto, sí. Sí, porque eso es diferente. Ahora, yo sí creo que una persona tiene que nacer de nuevo antes de que pueda ser lleno o bautizado en el Espíritu Santo con la Así evidencia es. de hablar en otras lenguas. Así es, así es. Lo primero es para salvación y santificación, ese recibimiento del Espíritu. Y la enseñanza paulina trata con esa palabra recibir al Espíritu Santo más a menudo con respecto a la salvación que el bautismo. Pero Lucas en Hechos 19 también nos habla acerca de recibir al Espíritu Santo en el sentido de ser bautizado con el Espíritu Santo. Así es. Así que solo quería aclarar para que la gente no termine confundida. Uno recibe al Espíritu Santo cuando uno nace de nuevo, y después, una vez que uno nace de nuevo, uno tiene la opción o la habilidad, tal vez es mejor palabra, para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Bien, Ambas instancias son el recibimiento del los Espíritu. creyentes en el día de Pentecostés, ahora nosotros o tenemos que estar de acuerdo que todos serán salvos inicialmente, nacidos de nuevo, o nosotros tenemos que entender que nacieron de nuevo y momentos después bautizados con el Espíritu Santo. Sí, yo personalmente opino lo segundo, porque hay 120 de ellos Bueno, ahí. no decía 120. Bueno, cualquier Sí. cantidad que hubiera sido.
Pero la venida del Espíritu Santo el día del Pentecostés fue la entrada del Espíritu y es llamado el nacimiento de la iglesia. Sí, De esta manera sí. nos referimos a ello. No solamente el nacimiento del bautismo con el Espíritu Santo, sino el Así nacimiento de la es, iglesia, así es. escoltando al nuevo pacto con todos sus beneficios. Y yo creo que la salvación y nacer de nuevo bajo el Antiguo Testamento son dos cosas diferentes. Tienen que ser explicadas. Bueno, pero la pregunta es, si todos estos individuos ya eran salvos y solo continuaron y fueron bautizados con el Espíritu Santo, o sabemos que algunos eran salvos, o algunos de ellos fueron salvos en ese tiempo en particular. Mi entendimiento y mi razonamiento de la salvación antes del Pentecostés es que cualquier persona que pusiera su fe en Jesucristo como Mesías era salva. Estaba lista para el cielo, Así lista. es, así Se hubiera es. ido al cielo. Creo que toda persona que estaba en Hechos 1 era salva. Toda persona que estaba en las reuniones de oración era salva. Habían puesto su fe en Claro, Jesús. estoy de acuerdo. Pero la mecánica de haber nacido de nuevo, de haber sido bautizado en Cristo, libre del poder de la naturaleza pecaminosa, todos esos procesos, yo no creo que le sucedieron a ninguno de ellos antes de que el Espíritu Santo fuera enviado a hacer eso. Así que en Hechos 2, del 1 al 3, mi razonamiento es que ellos nacieron de nuevo, fueron regenerados y bautizados en Cristo, y después de eso vemos los dos fenómenos que jamás se repiten: el estruendo del viento recio y también las lenguas repartidas Disculpa un de momento, estoy fuego. un poco confundido. ¿Estás diciendo que hay una diferencia entre la salvación antes del día de Pentecostés que la salvación después del día de Sí, Pentecostés? señor. Sí, señor. Y no puedo estar de acuerdo Bueno, con el eso. razonamiento sería que nosotros sabemos Si son que... salvos, son salvos. Bueno, mire, retrocedamos un poco. Durante el ministerio de Jesús, los discípulos eran salvos, Sí, sí. pero ellos no tenían los beneficios de la presencia interna del Espíritu Eso Santo. es distinto, pero estamos hablando de nacer de nuevo, o salvo como quieras llamarle. Bueno, por eso es que dije que en mi mente son dos cosas diferentes. Salvo significa que cualquiera que hubiera sido el requerimiento para la salvación, para estar bien con Dios en ese momento en el que aquella gente vivía, por ejemplo, Pedro o Juan durante el tiempo del ministerio terrenal de Cristo, cualquier persona que pusiera su fe en Él, su fe los ha justificado. Pero los beneficios de la obra del Espíritu Santo no creo que se habían manifestado en las personas hasta el día del Pentecostés. Bueno, eso todavía es distinto. Muy posible puedes estar en lo cierto, pero en lo que tiene que ver con ellos ser salvos, si hubiesen muerto hubiesen ido al cielo. Exactamente, así es. Eran salvos porque tenían su fe en Cristo, pero lo que el Espíritu Santo hacía en la gente. Y una vez más, mire, lo importante de todo es después del Pentecostés, lo que sucede hoy. En el día del Pentecostés, yo creo que le sucedió a los creyentes que estaban ahí, así como en Hechos 10, en los días de Cornelio, donde ellos obtuvieron, y no que no eran salvos antes, eran salvos, pero no tenían los beneficios del Espíritu Santo en el nuevo pacto. Bueno, eso es verdad. Sí, y eso es todo lo que Sí. estoy diciendo. Ese es mi pensar. Salvos y nacidos de nuevo. Para mí, salvo significa ser justificados ante Dios basándonos en las responsabilidades dadas a la Y humanidad. nacido de nuevo es un poco distinto. Nacer de nuevo para mí describe la actividad del Espíritu Santo en el nuevo pacto de Lo que regeneración, no podía ser lo cual antes. no podía ser antes de la cruz. Sí es. Así que, Sí. mire, yo creo que el día del Pentecostés señala el día que el Espíritu Santo comenzó su obra y que desde ese momento en adelante, la gente que aceptaba a Cristo, primeramente recibía al Espíritu Santo, era bautizada en Cristo, era regenerada y el Espíritu Santo comienza a morar dentro de la persona. Eso es recibir el Espíritu. Pero también existe una segunda obra Sí. posteriormente, que es Ser para poder bautizado con ser el Espíritu bautizado Santo. con el Espíritu Santo. Y a eso también se le refieren las Escrituras como recibir al Espíritu. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Realmente no saben nada al respecto. Aquí es donde se pierden tanto, porque por lo que el Espíritu Santo hace con nosotros, de nosotros, por nosotros, lo cual Sí. es ilimitado 24 horas al día, 7 días a la semana. Él vive en nuestros corazones y vida.
Y Él nos dirige y nos guía. Él nos guía a toda verdad. Eso es algo fenomenal, ¿no? Algo muy, muy Correcto. fenomenal. Y, pero el mundo hoy día piensa que esto es algo de que usted se une a la iglesia y bueno, ya todo está bien. Si deja de decir tantas malas palabras, y Sí, entonces está todo sí. bien. Ah, pero no, totalmente están equivocados. Correcto, y no pueden recibir al Espíritu Santo, no pueden recibir la regeneración, no pueden recibir ser bautizados en Cristo, No, no no. pueden recibir ninguna de esas cosas porque su fe, si utilizamos el mundo como un término para los perdidos, su fe no está en Jesús, su fe no está en lo que Dios requiere para la salvación. Así que no pueden recibir los beneficios que Cristo Jesús murió en el Calvario para darnos. Una pregunta. Juan 3:3. ¿Nicodemo nació de nuevo o solo fue salvo? Mire, no hay registro alguno que él haya nacido de nuevo o que haya aceptado a Cristo ese día. Uno tiene que abrir toda esa conversación, ¿verdad? Nacer de nuevo solamente se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. 2 veces en Juan 3 y una vez más en Pedro. Pero, ¿eso estaba disponible para Nicodemo Yo en creo ese que tiempo? era algo profético en naturaleza, el término nacer de nuevo, relativamente a la regeneración que no estaba disponible hasta después de la cruz. Sin embargo, un maestro, y una vez más, este solamente es mi pensar, el maestro de la palabra de Dios debió haber estudiado lo que las profecías decían. Deuteronomio capítulo 30, verso 6, Ezequiel Él 11. nos dará un Sí, corazón nuevo. Ezequiel 11, Ezequiel 36 y Jeremías 21. Un maestro de la palabra en Israel debió haber entendido que cuando el Mesías llegara, este nuevo pacto que fue prometido sería disponible, lo cual incluiría al Espíritu. Así es. Tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos. Así que por favor no se muevan. Estamos de vuelta y yo quiero hacerlo y decirlo muy claro. Se ha dicho mucho. Estabas diciendo que antes de la cruz, que cualquier persona que confiase en el Señor era salvo. Correcto. Eran salvos, pero no habían nacido de nuevo. Así es como... Porque la cruz abrió el camino a Dios, las grandes bendiciones de Dios, al punto como el mundo jamás lo había visto antes. Correcto. Primordialmente la señal del nuevo pacto es la obra del Espíritu Santo. En la regeneración, bautismo en Cristo, todo Entonces eso. estás diciendo que eran salvos definitivamente si tenían fe. Correcto. Abraham le creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia. Él era salvo, Sí. pero él no había nacido de nuevo. Correcto. Y no podía hacerlo hasta que la cruz fuese un hecho, lo que significaba que todos nuestros pecados fueron lavados. Así es. Pero no simplemente fueron cubiertos como en el Antiguo Testamento, Correcto. sino que fueron removidos. Recordemos que el término nacer de nuevo, si nos fijamos en él, literalmente significa nacer del cielo. Esto me describe a mí en mi mente la obra del Espíritu Santo en el corazón, lo cual yo no creo que estaba disponible de acuerdo como lo entendemos y lo experimentamos hoy hasta después de la cruz. Así que cuando Jesús, como Dave mencionó momentos atrás, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, ni siquiera puedes ver el reino de Dios. Él realmente estaba hablando en un sentido proféticamente. Creo que sí. Y también, si nos fijamos en la conversación, yo creo que él estaba tratando de hacer que Nicodemo pudiera alejarse de solo referirse a él como un buen maestro y un buen hombre, y que lo viera como Mesías. Yo creo que ahí es a donde él está tratando de llegar. Recordemos que... Muy posiblemente. Sí, recordemos en esa misma conversación que tenemos de tal manera amó Dios al mundo, Así es. que él dio a su Hijo unigénito. Él describe la experiencia del nacer de nuevo como una obra del Espíritu que nadie puede ver ni entender. Y aún así es como el viento que sopla por los árboles, pasa por los árboles y no es visto. Todo esto está disponible como un resultado de la cruz. Así que en mi mente, la salvación siempre ha sido disponible desde Abel. Abel era salvo. Sí. Todos sí. los santos del Antiguo Testamento que pusieron su fe en Exacto. cualquier porción del plan revelado de Dios que hubiera estado disponible,
eran salvos, estaban listos para el cielo, sus nombres estaban escritos. Pero no, y esa es mi opinión, no hasta el día del Pentecostés, una persona podía ser regenerada y recibir la morada interna del Espíritu Santo bautizados en Cristo, y para mí eso es nacer de nuevo. Sí, definitivamente, y estoy de acuerdo. Bien, dice aquí, el que el mundo no puede recibir, al que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. En otras palabras, el mundo no conoce nada sobre el Espíritu Santo. Bueno, lo que Jesús hace aquí con esta declaración es dar la razón del por qué el mundo no puede, y la expresión que se da aquí, no puede, o proviene de la raíz dunamai, que nos habla del poder o de heredar. Así que el mundo no tiene la capacidad de heredar dentro de ellos mismos, muy bien, o de recibir al Espíritu Santo por causa de que no le ve. Eso es grandísimo. Ni tampoco lo conoce, ni tiene esa experiencia o lo conoce el Espíritu Santo. Y esa declaración ahí que dice porque no lo ve es gigantesca. Porque el mundo no puede tener la capacidad de heredar o recibir al Espíritu Santo es porque no lo ve. Y el mundo opera no por fe, sino por vista. Así que Pablo diría en 2 Corintios 5:7 que no vivimos por vista, sino por fe. Así que el mundo opera bajo el sistema de incredulidad y bueno, yo no lo voy a creer hasta que lo vea. Es todo un sistema. Eso es lo que le pasó a Tomás. Él dudó y él dijo, no lo voy a creer básicamente hasta que él lo vea. Y Jesús, cuando él se le apareció a Tomás, les dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y bueno, así que esa declaración al cual el mundo no puede recibir tiene que conectarse con lo que Jesús dijo enseguida, porque no lo ve. Eso es gigantesco. Esa es la razón del por qué el mundo no recibe a Jesús, porque no lo ve. Y bueno, ¿qué es? Bueno, regresándonos completamente hasta llegar a el principio de la historia humana, hasta cierto punto, ¿qué es lo que la humanidad ha hecho en el área de la religión? Siempre ha hecho ídolos, ha Sí, formado idolatría, así es, ídolos así de es. oro, plata, madera, Así es. metal, piedras, porque necesitan algo que puedan ver. Pero en el verdadero cristianismo, adoramos a un Dios que no podemos ver en lo natural. Adoramos a un Salvador que no vemos en lo natural. Cerramos nuestros ojos Pero cuando lo oramos. vemos por fe. Pero le vemos por fe porque, así como Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que esa es la razón por la que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo, porque el mundo opera bajo un sistema de vista. Lo creo si lo veo, pero el verdadero cristianismo dice, aun si no le veo, si yo escucho, la fe viene por el oír, dice Pablo en Romanos capítulo 10. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él no dijo que la Sí, fe es por el sí. ver, sino por el oír. El mundo opera con la vista, y cuando ellos ven las cosas creen. Porque no lo ven y no lo conocen. Correcto. Entonces usted está diciendo que los que no tienen fe jamás entrarán en contacto ni relación con el Espíritu Santo. Los que no tienen fe, correcto, porque están operando bajo un sistema de vista. Solo dirigiéndonos por la escritura aquí, porque el mundo funciona por un sistema de vista. Tengo que verlo. Y bueno, porque ellos dicen quiero verlo, porque no lo voy a creer hasta que lo pueda ver. Pero Correcto. aún realmente ni siquiera lo hubiese creído entonces. Correcto. Mire, la razón del por qué los cristianos primitivos en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, por qué muchos de ellos fueron martirizados, fue porque hubieron diferentes periodos de una tremenda persecución contra el cristianismo, y los historiadores de la iglesia dicen que en el primer, segundo y tercer siglo hubieron de entre 2 y 3 millones de cristianos que murieron por su fe en Cristo. Una de las razones por qué los romanos y diferentes emperadores romanos aborrecían a los cristianos era por esta razón. Ellos decían, cuando ustedes oran y adoran a su Dios, ustedes cierran sus ojos. ¿Dónde está su Dios?
ni siquiera tienen, mira, están orándole a un Dios que ni siquiera pueden ver. Y los romanos y la sociedad griega, toda su religión estaba basada en un ídolo Pero que estaban podían adorando ver. algo que era menos de lo que ellos eran. Sí, así es, Realmente sí, eso. muchísimo. Sí. Y no solamente eran los romanos, sino que nos podemos ir hasta en el Antiguo Testamento, los cananeos y los filisteos, Pero todos algo que ellos inventaron y estaban Correcto. adorando algo menos que ellos mismos. El becerro de Eso oro es es un buen absurdo. ejemplo. Sí. Sí. Eso es absurdo. Correcto, pero el mundo dice, no, cuando ustedes cierran sus ojos y adoran a un Dios que no pueden ver, ahora eso es una locura. Ahora, cuando yo adoro a mi Dios que puedo ver, eso es maravilloso, eso es real, eso es vivir. Pero la Biblia dice que no, eso es una locura. Sí. Cuando usted puede formar a su propio Dios y hacer formar a su propio Dios de madera, eso A es una eso me locura. refiero. en vez de adorar al Dios que Es hizo la absurdo, madera. es francamente estúpido. Sí. Así es. Ahora, la obra del Espíritu Santo relativamente al mundo ciertamente va a ser redarguir al mundo de pecado, atraer a ese pecador, a esa persona que está en el mundo, que aún no ha aceptado a Cristo a la fe. El mundo puede aceptarlo a él de esa manera. Entonces, esto tiene que ser acerca de una relación personal íntima con el Espíritu Santo que el mundo no puede tener porque no cumplen con los requerimientos para la entrada del Espíritu Santo. Bueno, Sí. dice aquí porque no lo ven ni le conocen. Y esa palabra conocéis ahí nos habla de un conocimiento empírico. No pueden tener esa experiencia Así es. empírica con el Espíritu Santo. Miren, una relación como la que el creyente nacido de nuevo Así puede es. tener, porque una vez más están operando bajo un sistema de vista y de incredulidad. Correcto. La gente, las personas que no han nacido de nuevo, no tienen una relación personal y continua con el Espíritu Santo, no tienen beneficios no se de Él puede. en su corazón. Dice, porque Él morará con vosotros y estará en vosotros. Ahora, antes de la cruz, el Espíritu Santo moraba con cada creyente, pero no en ellos. Él solamente Correcto. podía entrar en el corazón y la vida de algunos profetas o personas para ayudarles a llevar a cabo su obra, que fueron llamados a hacer. Siendo así, entonces se iba y volvía otra vez, porque no estaban libres del pecado. La sangre de machos cabríos no podían remover los pecados, así que siendo ese el caso, eso entorpecía al Espíritu Santo en gran manera. Así es. Jesús en el Calvario completamente borró la deuda del pecado, Aleluya. la removió al punto donde ya no está allí, Aleluya. donde el Espíritu Santo ahora puede entrar en la vida de cada creyente y Aleluya. puede estar allí permanentemente. Correcto. Bob dijo algo, hermano Swagger, la semana pasada cuando estábamos cubriendo este verso acerca de que Él mora con vosotros y estará en vosotros. Yo creo, y se nos acabó el tiempo, pero yo sí creo que el Espíritu Santo estaba activo al grado legal que Él podía en la vida de todo creyente. Y usted dijo que la idea era de una relación personal cara a cara, así que está esa relación personal con el Espíritu Santo. No ¿Verdad? lo dudo Por eso en causa de su absoluto. fe en el plan Sí, revelado de sí. Dios, el Espíritu Santo hacía todo lo que él podía para los creyentes que eran salvos basados en los requerimientos de la Pero salvación en ese gracias a Dios entonces. por el Espíritu Santo. Oh, Gracias aleluya. a Dios por el Espíritu Santo. Realmente gracias por haber estado con nosotros. Por favor, invite a otros a sintonizar un estudio en la palabra. Yo creo que serán bendecidos y usted también. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar un estudio en la palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.